Vamos a resolver el ejercicio 3.3, que fue ejercicios de derivadas de los cuatro pasos. Estas funciones vamos a aplicar a la regla de los cuatro pasos para sacarle su derivada. En el primer caso tenemos una función lineal, que es 3x más 2. Lo que tenemos que hacer es, primero, sustituir todos los términos independientes, como lo habíamos visto, por el incremento en la variable independiente, que sería x más delta x. A eso le restamos la función original y luego le sacamos su cociente, que sería sobre delta x. Hay que, como siempre en el álgebra, hay que eliminar todos los paréntesis. Entonces, por lo tanto, hacemos las multiplicaciones que tenemos ahí y después hay que simplificar. Como ya vemos, los términos ya quedaron en su opción más mínima, que sería sumas y restas. Entonces simplificamos y al final nos queda en el numerador 3 delta x y en el denominador delta x. Pero como ambos se están dividiendo, podemos eliminarlo. Entonces, al evaluar la función, el límite cuando delta x se aproxima a 0, tenemos solamente que es un número 3, puede decirse que es una función constante. Entonces, por lo tanto, la derivada de la función 3x más 2 es igual a 3. En el siguiente ejemplo, tenemos una función racional, en la cual el numerador es 1, sería una función constante, y el denominador sería una función lineal. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es sustituir los incrementos como ya lo habíamos visto. En este caso, una vez que sustituimos como son fracciones, nos damos cuenta que en nuestro denominador se encuentran dos fracciones. Tenemos que hacer la aritmética de las fracciones y restar esas dos fracciones. Para poder restar esas dos fracciones tenemos que sacar un común denominador entre los dos. En este caso lo que hice yo fue multiplicarlos para tener un común denominador y después realizar la operación de resta como ya la veníamos trabajando. ¿Para qué? Para que nos quede una sola fracción. Al final, la sola fracción que nos quedaría menos delta x sobre x cuadrada más x delta x. Todo eso sobre la otra fracción que sería delta x. Pero para poder hacer esa operación tenemos que ponerle al delta x que está en el denominador un número 1. Y aplicamos la regla de la herradura. Y con la regla de la herradura tenemos una nueva ecuación que nos quedaría menos delta x sobre delta x, que multiplica x cuadrada más x más delta x. Con eso podemos eliminar tanto en el numerador como en el denominador los delta x que tenemos y nos quedaría una nueva función a evaluar o sacarle el límite, que sería menos 1 sobre x cuadrada más x por delta x. Cuando evaluamos el límite, el delta x se hace 0. Entonces, por lo tanto, ya al final podríamos decir que la derivada de esa función sería igual a menos 1 sobre x cuadrada. En la siguiente tenemos una función del tipo cuadrática, sería menos 3x al cuadrado. Como ustedes saben, tenemos que volver a sustituir los incrementos, que es sustituir es x más delta x, y luego después restar la función original, todo eso sobre delta x. En este caso aquí se nos presenta que tenemos un binomio al cuadrado. Ya sabemos cómo resolver el binomio al cuadrado. Lo resolvemos como el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Hay que quitar esos paréntesis, entonces multiplicamos cada término que esté en el paréntesis por el menos 3. Una vez que terminamos de hacer esa multiplicación, entonces hay que simplificar esa ecuación. Eliminamos los términos que son semejantes, tenemos un menos 3x cuadrada, un más 3x cuadrada. Después nos queda dos términos en los cuales el término común sería delta x. Factorizamos por término común, ¿para qué? Para poder eliminar el delta x del numerador con el denominador. Y así poder tener una función lineal. Al factorizarlo podemos eliminar los delta x y nos quedaría una función que sería menos 6x menos 3 delta x. Ahora el último paso sería evaluar el límite. Todos los delta x se convierten en 0. Entonces, por lo tanto, nos quedaría que la derivada de esa función de menos 3x cuadrada sería igual a menos 6x. En la siguiente tenemos una función del tipo lineal. Volvemos a hacer lo mismo, hacemos la sustitución de los incrementos y realizamos el cociente. Después de ahí quitamos los paréntesis, es decir, hacemos la multiplicación, ya sabemos, de cada término por el término que está de afuera.
Luego simplificamos nuestra ecuación, eliminando los términos que pudieran ser semejantes. Nos queda una función que sería menos delta x por x, se eliminan los delta x y nos quedaría un 1. Recordemos que aunque no representamos esa multiplicación, sabemos que cada variable está acompañada de un coeficiente o término independiente, que sería 1. Entonces, cuando evaluamos el límite de la función, nos queda igual a menos 1. Entonces, como ya no hay delta x, se quedaría así. Diríamos que la derivada de la función sería igual a menos 1. En la siguiente tenemos una función cuadrática. Al hacer la sustitución de los incrementos, desarrollamos el binomio al cuadrado de la misma forma como ya la veníamos trabajando, al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término, menos x al cuadrado. Simplificamos la operación, hacemos las operaciones aritméticas requeridas, nos damos cuenta que nos quedan dos términos con término común. De una vez factorizamos por término común para poder eliminar el delta x del numerador y el delta x en el denominador. Nos queda una función que sería 2x más delta x, evaluamos el límite, delta x se convierte en 0 y al final solamente tenemos el 2x. Entonces podríamos decir que para esa función de x al cuadrado, su derivada sería 2x. En el siguiente ejemplo tenemos una función del tipo cuadrática, que sería un medio que multiplica a x cuadrada. Vemos nuevamente, sustituimos los valores, desarrollamos el binomio al cuadrado, después quitamos los paréntesis, cada término del binomio lo multiplicamos por un medio, después de eso simplificamos nuestros términos y nos quedan al último dos términos que sería x más delta x más un medio de delta x al cuadrado, factorizamos por término común. Después de factorizar por término común de delta x, eliminamos el delta x en el numerador y en el denominador y nos queda una expresión que sería x más un medio de delta x. Evaluamos el límite, el delta x se convierte en 0 y al final podríamos decir que la derivada de esa función sería solo x. En la siguiente tenemos una función del tipo cuadrática, donde es x cuadrada más 4x. Hacemos los pasos necesarios, volvemos a dar cuenta que tenemos un binomio, desarrollamos el binomio, es decir, quitamos los paréntesis, simplificamos la ecuación, vamos a restar los términos comunes. Después de ahí nos damos cuenta que podemos factorizar, que todos los términos que nos quedan tienen delta x, entonces factorizamos por término común para poder eliminar el delta x del numerador y del denominador. Al final nos queda una ecuación que sería 2x más delta x más 4. Evaluamos el límite, el delta x se convierte en 0 y nos queda que la derivada de esa función sería 2x más 4. En el último caso, la función que tenemos ahí es una función cúbica. Lo que tenemos que hacer es sustituimos los incrementos y desarrollamos el cubo. Recordemos que el cubo de un binomio sería el cubo del primero más el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo término. Una vez que hicimos esto, simplificamos, vemos o agrupamos términos semejantes. Después de ahí nos damos cuenta que todos los términos tienen por lo menos un delta x, entonces factorizamos por término común para poder eliminar los delta x del numerador y del denominador. Al final, que ya simplificamos, nos queda una ecuación polinomial, que sería 3x cuadrada más 3x delta x más delta x al cuadrado. Evaluamos el límite, todos los delta x se convierten en 0. Entonces nos queda que la derivada de esa función de x cúbica sería igual a 3x cuadrada. Espero te haya servido este video y te agradezco tu atención. Gracias.